estrictamente locales, ¿no? Estrictamente locales. Ya no debería por qué abarcar más del lugar donde nosotros vamos poniendo, ¿no? Y aquí es el cuadro que les iba mencionando, ¿no? De los medicamentos con o sin vasoconstrictor. El vasoconstrictor que se utiliza, jóvenes, es la adrenalina, ya que ya viene diluida, ¿no? De la lidocaína es importante que sepan las dosis máximas, ¿no? La dosis máxima sin adrenalina es 4 miligramos, con adrenalina 7 miligramos, que son los medicamentos que más se utilizan. De la bupivacaína, 2.5, con adrenalina 3.2, ¿ya? Etidocaína, prilocaína, 7, 8.5, clorprocaína, 11, 14, ¿no? De la lidocaína, su coeficiente de partición, unión a las proteínas, potencia relativa y latencia. ¿Cuánto tiempo esperamos nosotros para poder, obviamente, poder acceder al campo operatorio? Con la lidocaína, su tiempo de latencia es hasta 10 minutos. De la bupivacaína esperamos mucho más de 15 minutos, 20, incluso hasta media hora para bloqueos regionales. Ya la levobupivacaína, igual 10 a 12 minutos. Ropivacaína, menos de 10 minutos. La duración en cuanto a su acción, ustedes se fijarán, miren, la lidocaína es hasta 2 horas, 1 hora, hora y media, hasta 2 horas. Mepivacaína, 180 minutos. Bupivacaína, 360 minutos. Levobupivacaína, igual, 360. Ropivacaína, 290, ¿no? Minutos. Los vasoconstrictores que utilizamos, como les decía, son la adrenalina. ¿Por qué se utiliza con vasoconstrictor, jóvenes? Sobre todo para prolongar su tiempo de acción del medicamento, ¿no? Por tanto, nos da el efecto anestésico prolongado, ¿ya? Esta asociación con vasoconstrictores puede producir vasodilatación, ¿no? Pero aumenta la absorción sistémica, ¿no? Y a veces disminuye un poco la duración de su acción, excepto en todos ellos la cocaína, ¿no? Que no utilizamos con un vasoconstrictor porque ya de entrada este anestésico produce vasoconstricción en el tejido. Bueno, el efecto sistémico. Una vez absorbido o inyectado accidentalmente, jóvenes, en una vena, es decir, cuando nosotros colocamos el anestésico local, siempre tenemos que tener la precaución de aspirar. Aspirar para corroborar que no estamos en un espacio intravascular, en un vaso sanguíneo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque poniendo el anestésico local a la vía sistémica endovenosa, inmediatamente actúa a nivel nervioso central y cardiovascular, provocándonos reacciones realmente muy complicadas, reacciones adversas y a veces reacciones fatales en el paciente. Por tanto, los usos clínicos de los anestésicos locales: anestesia tópica, anestesia epidural, dentro de la anestesia epidural, peridural, subaracnoidea, para producir bloqueos nerviosos, tanto regionales o tronculares, que llamamos, anestesia infiltrativa para la piel, anestesia epidural caudal, anestesia regional endovenosa con la lidocaína, ¿no? La anestesia raquídea que ya les comenté, y el bloqueo de campo y analgesia. Hoy por hoy la lidocaína, jóvenes, utilizamos para la analgesia, como les dije, en dosis mínimas, para el dolor neuropático sobre todo, ¿no? Para algunos, y además, para el dolor neuropático por herpes zóster. Y acá está, ¿no? Dentro de las técnicas que se utiliza y el tipo de anestesia, la anestesia superficial, ¿no? Por infiltración para hacer algún cierre de alguna herida en la piel, bloqueos regionales, ¿no? Bloqueos tronculares, supraclaviculares, interescalénicos, ¿no? Bloqueo nervioso, ¿ya? Anestesia regional endovenosa, como es la anestesia de Bier, también conocida, la anestesia raquídea o subaracnoidea,
¿no? La anestesia epidural o intratecal también que se conoce, ¿no? Y la anestesia tópica, ¿no? Sobre todo para procedimientos oftalmológicos, también anestesia tópica en la piel con esta combinación que les digo de la lidocaína y la prilocaína, que se llama EMLA. También para anestesia en spray, miren, para mucosa sobre todo, para evitar alguna reacción a este nivel. Por ejemplo, nosotros al momento de intubar al paciente para una intubación orotraqueal, administramos muchas veces eh, lidocaína en spray a nivel orofaringeo para evitar cualquier lesión a ese nivel y evitar sobre todo alteraciones hemodinámicas en el paciente. Además que el tubo orotraqueal va totalmente cubierto por una capa de lidocaína también para evitar reacciones locales, ¿no? Y los anestésicos locales, ¿qué toxicidad producen, por ejemplo? ¿No? Normalmente la toxicidad que producen jóvenes a nivel local son raras, ¿no? ¿Qué reacciones podría haber? Edema, inflamación. En cosas graves podría haber, si utilizamos con algún vasoconstrictor, isquemia o hematomas. Normalmente no se utiliza a ese nivel. ¿Ya? Lesión nerviosa por causa mecánica, por la aguja, tal vez al momento de la inyección se puede lesionar algún nervio, pero hoy por hoy se hace ya por la vía ecográfica, entonces es difícil la lesión nerviosa, ¿no? Porque se va viendo. También por causa química, debido a algún contacto directo de algún anestésico local, sobre todo con el conservante a la fibra nerviosa, ¿no? Y la toxicidad sistémica, ya que si es que no nos percatamos de aspirar y estar seguros que no estamos en un vaso sanguíneo, entonces es muy peligroso eso, ¿no? Las consecuencias son muy altas. ¿Por qué? Porque la concentración que estamos administrando es bastante alta, ¿no? Y eso ocasiona definitivamente, sobre todo, acción a nivel del sistema nervioso central. Y esto puede producirnos depresión incluso del sistema nervioso central, medulares, sistema respiratorio, cardiovascular, ¿no? Y esto se explica en dos fases, ¿no? Primero va a haber una fase de excitación y otra fase de depresión. En la excitación, el paciente está inquieto, hay entumecimiento de lengua, adormecimiento peribucal, sabor metálico en la boca, visión borrosa, alteraciones auditivas, hay temblor, hay convulsiones tónico-clónicas. Y en la fase de depresión, la inconsciencia con hipotensión, síncope vascular y paro respiratorio. Sería lindo, por ejemplo, que primero se produzca una fase, después la otra, así como les estoy detallando. Esto no se ve, esto es todo en uno. El paciente le dice, si es que le dice, ¿no? Siento adormecimiento en la lengua, un sabor metálico, no veo y empieza a convulsionar y se produce el paro, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a todo esto. A nivel cardíaco, en cuadros de toxicidad, ¿qué es lo que pasa? No, pese a que el sistema cardiovascular es resistente a la toxicidad, pero sí se produce alteraciones, ¿no? Sobre todo cuando ya intercede en el aumento del periodo refractario, ¿no? Y la excitabilidad y contractibilidad está alterada en la conducción cardíaca. Sus manifestaciones clínicas: hipertensión por estimulación simpática, hipotensión y el corazón colapsa, hay un colapso cardiovascular. Otros efectos tóxicos que se menciona la metahemoglobinemia, sobre todo que era más conocida con el uso de aminoésteres, ¿no? Que ha sido una de las causas por las cuales han sido retiradas normalmente casi todos del mercado, ¿no? Por lo cual altera el intercambio gaseoso de la hemoglobina y los fenómenos alérgicos, sobre todo relacionado a los conservantes de los medicamentos. No, y este cuadro nos muestra sobre todo la concentración plasmática en caso de toxicidad a nivel del sistema nervioso central para que vayamos observándolo, ¿no? Los efectos adversos y la concentración. ¿Ya? Normalmente cuando es ya más de casi 30 microgramos por ml se produce el colapso cardiorrespiratorio. Pero esta subida, jóvenes, es rapidísima, o sea, no es por pasos. ¿No? A veces el paciente está, si está despierto, ¿no? Si no está sedado, siente adormecimiento vocal y ya paro, coma y colapso,
¿no? Entonces, por eso es importante ser precavidos. Cuando inyecten y tengan que anestesiar a nivel local, siempre aspiren para estar seguros que no están dentro de un vaso, ¿ya? Y las contraindicaciones definitivamente en los medicamentos, en quienes está contraindicada, por ejemplo, pacientes que tengan algún problema cardíaco, yo no voy a utilizar, por ejemplo, medicamentos que son cardiotóxicos, como la bupivacaína, ¿no? O la lidocaína en dosis altas a nivel endovenoso, en un bloqueo de Bier, por ejemplo, ¿no? eh, en pacientes que tienen alguna alergia a algunos medicamentos, por ejemplo, y puede haber una interacción con estos medicamentos. En pacientes embarazadas, por ejemplo, tengo que utilizar dosis mucho menores. En pacientes pediátricos, también tener mucho cuidado con las dosis que voy a utilizar. En pacientes geriátricos, disminuir siempre la dosis en general de todos los medicamentos que utilizamos. ¿Ya? Las interacciones de los medicamentos se han ido mencionando y conociendo, sobre todo, por ejemplo, en los anestésicos locales, con el uso de los relajantes musculares, tener mucho cuidado con el uso, ¿no? La asociación de estos anestésicos locales con vasoconstrictores, por ejemplo, ir con mucho cuidado. Ahora, hoy por hoy ya vienen diluidos estos medicamentos con vasoconstrictores, ¿no? Antes hacían preparar, por ejemplo, la adrenalina al 1 por 200.000, a 1 en 1.200, ¿no? Ahora ya vienen diluidos, ¿no? Entonces eso evita bastante este tipo de interacción, ¿ya? Por ejemplo, con el uso de succinilcolina, con otro relajante muscular despolarizante, ¿no? Puede aumentar los efectos neuromusculares de la succinilcolina, que es eso lo que se fue conociendo, por ejemplo, y con analgésicos opioides, ¿no? Tener mucho cuidado, sobre todo con opioides fuertes, ¿ya? Por ejemplo, tipo fentanilo. Concluyendo, ¿no? Con estos medicamentos ya conocidos en nuestro medio, es importante saber primero que estos medicamentos son específicos, reversibles y ¿qué más? Específicos, temporales y reversibles. Temporales. Exactamente, temporales y reversibles. Son dos grupos grandes, las amidas y los ésteres. Dentro de los ésteres, ¿cuáles están? Cocaína, procaína, mepivacaína, ¿no? Y dentro de las amidas, ¿cuáles son sus representantes? La lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína, la levobupivacaína, dibucaína, mepivacaína, ¿no? Otro punto muy importante, las dosis. Dosis máximas, ¿no? Las dosis tóxicas, con adrenalina o sin adrenalina. Con adrenalina, en la lidocaína, ¿cuántos? Con adrenalina, Con adrenalina 7, doctora. hasta 7. 7. Sin adrenalina, 4. 4. La bupivacaína, con adrenalina, 3.2, doctora. ¿quién se anima? A ver, con adrenalina, sin adrenalina, de la bupivacaína. Volvemos a poner el cuadro, ¿no? Con que digan 3 y 2, aquí está bien. O 4, en algunos libros ustedes van a encontrar 3, 5 incluso, 2, 5. Ya, miren, la lidocaína con adrenalina 7, sin adrenalina 4, bupivacaína 2, 5, 3.2, ¿no? Pueden poner hasta 3, 5 acá, no hay ningún problema. Ya, y de la prilocaína. Todo esto, jóvenes, realmente es muy, muy importante para evitar todo esto, ¿no? Concentraciones adversas realmente lo que podría producirnos. ¿Ya? ¿No? Y dentro de las conclusiones, ¿qué otra conclusión? ¿No? Los tremendos usos que ahora se están dando, ¿no? De la anestesia tópica, la anestesia, mire los usos clínicos, tópica, epidural, bloqueo nervioso, anestesia infiltrativa, caudal, regional endovenosa,
bloqueo de campo y la analgesia, que es importante, jóvenes. ¿Ya? Entonces, resumen, los de tipo éster realmente hoy en día ya no se utilizan, jóvenes. De tipo amina son los más utilizados porque son los menos cardiotóxicos, menos medicamentos que con menos reacciones alérgicas. Los de tipo éster tienen mayor riesgo de alergia y esto menor. Su toxicidad de los de tipo éster tiene menor importancia. Los de toxicidad con amida es colapso cardiovascular, ¿no? Y nuevamente, este cuadro es importante, sobre todo la lidocaína, la bupivacaína, la prilocaína. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctora, usted habló de que endovenoso, si es que lo aplicábamos por accidente, ¿qué es lo que causaba? Sí, lo que pasa que en la concentración endovenosa, miren, si la concentración que estamos calculando es a nivel tópico, normalmente, o nervioso, a nivel endovenoso va directamente al torrente circulatorio. Y al ir directamente al torrente circulatorio, va directamente a la parte cerebral. Y al ir directamente a la parte cerebral, nos produce un colapso, primero una estimulación central y el colapso cardiovascular directo. Miren, es lo que les muestro en este cuadrito. Esto son valores que se obtienen a nivel sanguíneo, pero en un paciente que está con todo esto es imposible tomar eh, una muestra sanguínea para corroborar, ¿no? Porque la clínica es lo que manda. Miren, a partir de 5 microgramos o nanogramos por ml, el paciente ya le va a dar un adormecimiento perioral y va a tener mareos, porque ya tiene una acción central, ya ha llegado a nivel central. El paciente tiene visión borrosa. Cuando ya llega a 10 microgramos por ml, el medicamento, el anestésico local a nivel sanguíneo, ya existe pérdida de conciencia, incluso coma. Cuando está menos de 20 nanogramos, ya está el paro respiratorio y el colapso cardiorrespiratorio antes de 25 microgramos ml. Ese corazón se colapsa y el paciente ya está en paro respiratorio. Esos son los efectos adversos. Eso es lo que pasa. Por eso es importante que al utilizar un anestésico local, ¿no? Para uso tópico, un bloqueo, cualquier cosa, nosotros pinchamos y siempre aspiren, porque si aspiran sangre, no es normal. Cambien de lugar, porque es muy probable que estén dentro de un vaso sanguíneo. ¿Ya? A eso se refiere. Bueno, vuelvo a repetir. El 11 de noviembre tenemos el segundo parcial. El 18 de noviembre tenemos el examen final. Cae día lunes, las dos fechas. Y vamos a tener en el mismo horario, a las 15:30. Ya 15, normalmente es a las 15:15. Vamos a empezar el examen a las 15:30. Ya en el aula 18 del quinto piso. Este jueves, no se olviden, igual ya hacemos nuestra última práctica en la sala de simulación. Esta semana, por favor, vayan concluyendo todos los que les falta ir a quirófano. Anótense. Han hecho circular una lista. Anótense, por favor, en los espacios que faltan. ¿Ya?